Bloque 2. Medidas de tendencia central, datos no agrupados. El propósito del presente vídeo es capacitarte para que adquieras las competencias para determinar la media aritmética, mediana, moda, media geométrica y media armónica como medidas de tendencia central para datos no agrupados. Vamos a hacer una ligera introducción. En muchas ocasiones se dispone de un conjunto de datos estadísticos que deben resumirse en un solo parámetro, o sea, en un solo número. Por ejemplo, la calificación semestral de probabilidad y estadística que obtendrá un alumno de sexto semestre del CETIS número 158 será un número, pero dicho número se obtiene promediando 3 calificaciones parciales. Esa es una medida de tendencia central, porque dicho número se ubica en el centro de las calificaciones obtenidas. Por ejemplo, si el estudiante obtuviera 9, 10 y 8 de notas parciales, ¿cómo obtendríamos su promedio? Simplemente sumando y dividiendo. Por ejemplo, aquí sumaríamos 9 más 10 más 8, o sea, las 3 calificaciones, y lo que dé, por eso está entre paréntesis, el resultado de ello lo dividiríamos entre 3. Por ejemplo, 9 más 10 son 19 más 8, 27. Entre 3, 9. ¿Sí? Ese sería el promedio y ese sería el número que se le pone de calificación. Si dichos números los ordenamos de menor a mayor, se obtiene, tendríamos 8, 9 y 10. ¿Sí? Vemos que 9 está exactamente en medio de los tres valores. De ahí su nombre de medidas de tendencia central y corresponde al promedio. En estadística se le denomina media aritmética. ¿Te das cuenta? Se le llama medidas de tendencia central porque se ubican al centro. En este caso, el promedio, ¿no? Los dos extremos y el que está en medio, precisamente eso nos calcula. Y dice de tendencia central, porque a veces no necesariamente está en el mero centro, ¿sí? Puede estar un poco cargado hacia la derecha o hacia la izquierda, pero tienden a estar en el centro. De ahí que por eso su nombre, que se le llame medidas de tendencia central, porque van a tratar siempre de ubicarse al centro de la serie de datos que se tenga. La media aritmética es por mucho la medida de tendencia central más utilizada en la estadística. Sin embargo, hay otras medidas de tendencia central, como son la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Todas estas serán las que trataremos en este video eh, cuando se tienen datos no agrupados. Entonces, fíjate, o sea, la media aritmética es la más utilizada, pero hay otras medidas de tendencia central y todas van a tratar de ubicar el valor que está en el centro de la serie de datos que se tenga. ¿Ok? Bueno, después de esta ligera introducción, ahora sí vamos a empezar con lo que es media aritmética, mediana, moda, media geométrica y media armónica para datos no agrupados. ¿Sí? Los datos no agrupados es cuando están así sueltos. Agrupados es cuando ya los tenemos en una tabla de distribución de frecuencias, que ya tenemos la clase y cuántas frecuencias hubieron en cada clase. Los datos no agrupados son los datos tal como los obtenemos de donde vayamos a hacer el estudio, o sea, como lo hayamos obtenido por la muestra o por la población. Bien. Dice, fieles a nuestra metodología, iniciaremos dando un ejemplo y a partir de él iremos obteniendo los parámetros indicados y definiendo cada uno de los conceptos y mostrando sus ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Ejemplo, en el concurso de matemáticas celebrado en octubre de 2011, con motivo del aniversario del CETIS número 158, el grupo del quinto C obtuvo los resultados que se presentan en la siguiente tabla o lista, también como lo quieran llamar, porque esa sería nuestra tabla o nuestra lista. ¿Sí? Entonces aquí vemos, tiene el número, son 28 en total, el nombre del alumno, ¿sí? No está en este caso ordenado alfabéticamente, sino ya lo dimos ordenado en base al número de buenas o al número de aciertos que obtuvieron en el examen. ¿Sí? Dice, ¿cómo calcularíamos el promedio de aciertos que obtuvo el grupo? O sea, el promedio de aciertos, pues no va a cambiar, va a ser igual que cuando eran 3 calificaciones que decíamos, ¿cómo sacamos sus promedios de ustedes en estadística? Sumando y dividiendo. Igual va a ser aquí, nada más que vamos a sumar los 28 y lo vamos a dividir entre 28.
¿sí? Ese es el promedio. Fíjense, sumando todos los datos y dividiendo entre el número de ellos, ¿sí? Por eso aquí el promedio sería igual, tendría que sumar 15 más 16 más 17 más 18, etcétera, todos hasta llegar al 50 y todo dividirlo entre 28, porque siempre el promedio va a ser así, voy a sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos, ¿sí? Y entonces tendría yo que el promedio son 769, es la sumatoria de todos entre 28, aproximándolo con dos decimales, porque da más decimales, da 27.46. Eso sería su promedio o su media aritmética, como diríamos. En estadística se le denomina media aritmética. Fíjense, lo que comúnmente nosotros le llamamos promedio, ¿sí? En estadística se le llama media aritmética. Pero es exactamente lo mismo, como sacas promedio, así se saca la media aritmética, ¿sí? Dice, entonces la media aritmética es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Matemáticamente, su fórmula es esta. X barra, siempre que vean X barra, es la media aritmética. Y es igual aquí a la sumatoria, ese simbolito, así como una M, pero acostadita, se le llama sumatoria. Y dice desde I igual a 1 hasta N, desde el primer dato hasta el enésimo dato. ¿De quién? De las X, Y. O sea, desde I igual a las del primer dato hasta el último dato, entre N es el total de datos. Entonces aquí decimos dónde X barra es la media aritmética, ese va a ser su símbolo de la media aritmética, ¿sí? Todo esto que ven ahí se llama sumatoria de todos los datos. Siempre que lo ven ahí, dice de igual a 1 hasta N, entonces voy a sumar todos. La sumatoria de las X y voy a sumar todos los datos. Y N, pues es el número de datos. Entonces, esa va a ser nuestra fórmula en estadística para calcular la media aritmética. Pero grábatelo, media aritmética es lo mismo que promedio. Dice, como los datos de la tabla están ordenados, ¿cuál o cuáles datos quedan en medio? ¿Sí? Porque, dice, el otro término que vamos a ver es la mediana, pero la mediana es el dato que queda en medio. Entonces veamos, por aquí les marqué, tengo 13 datos, y aquí al final tengo 13 datos. ¿Quiénes son los datos que quedaron en medio? El 27 y el 28, ¿sí? Entonces fíjense, aquí dice, ¿no? El 27 y el 28, dice, esos son los que quedan en medio. Obtenemos su media aritmética y esa será la mediana. Como son datos pares, por ejemplo aquí son 28, siempre que tengamos datos pares van a quedar dos datos a la mitad. Esos dos datos le sacamos su media aritmética y eso va a ser la mediana. Por eso la mediana es igual a 27 más 28 entre 2. Si los datos fueran impares, si fueran nones, entonces solo quedaría uno y ya no había que sacar promedio. Simplemente pondríamos la mediana es tanto. Porque la mediana es el dato que está en medio, ¿sí? Ordenamos la lista, ¿sí? O la relación que tengamos y la mediana va a ser el dato que está en medio. Dice acá, en mediana 27.5. Y esta es su definición. La mediana es el dato que se encuentra en la posición central de los datos ordenados de menor a mayor o viceversa. Lo ordenemos del más grande al más chico o del más chico al más grande, ¿sí? Entonces, la mediana siempre va a estar en medio, ¿ok? Si es par, ya les dije, nada más promediamos los dos que quedan en medio. Si es impar, automáticamente queda definida la mediana. Es así de sencillo. Y por eso es una medida de tendencia central, porque está en el centro. Esta sí no importa cómo estén los datos tan dispersos o que hayan datos muy grandes o muy chicos, ella agarra el que está a la mitad. ¿Sí? La moda. ¿Qué es la moda? La moda simplemente es el dato que más se repite. Entonces aquí si nos fijamos en la serie, vamos a ver que el primero que tenemos que hay 3, ahí se los marqué en rojo, es el 18, 18 y 18 se repite 3 veces. Los demás se repiten 1 o 2 y vamos buscando más y encontramos que aquí el 30 también se repite 3 veces y los demás a lo mucho 2. Entonces la moda es el dato que más se repite, pero como son dos series que tienen el mismo número de datos, entonces se le llaman bimodal y la moda va a ser 18 y 30, ¿sí? Si solo fuera uno el que más se repitiera, sería una moda. Si fueran dos, así como el caso, bimodal. Si fueran tres, trimodal. Y si es más de tres, se le llama multimodal. La media geométrica, dice, de una cantidad de n números,
es la raíz enésima del producto de todos los números, ¿sí? Fíjate, es otra definición, es otra media. Ya vimos media aritmética, mediana, moda. Ahora vamos con la media geométrica, ¿sí? Matemáticamente se expresa con esta fórmula, porque dice es x barra y la g quiere decir media geométrica. Y ven que dice ahí, la media geométrica de una cantidad de n números es la raíz enésima. El orden que tenga, ¿cuántos datos? Allá tenemos 28, va a ser raíz 28. ¿De quién? Del producto de todos los números. O sea, los voy a multiplicar cada uno de esos datos. Y así tenemos, donde esta es la media geométrica y todo esta, pues es la raíz enésima del producto de todos los datos, ¿sí? Para el ejemplo que estamos manejando sobre el número de aciertos obtenidos por los alumnos del quinto C del CETI 158 en 2011, la media geométrica se calcula de la siguiente manera. Agarro igual la raíz de orden 28. ¿Por qué? Porque son 28 datos. Si fueran 30, de orden 30, del orden que sea. Y voy a multiplicar cada uno de los datos que están dentro, que están contenidos. Por ejemplo, 15 por 15 por 15 por 16, por lo que sea, hasta llegar al último que son 50. Entonces, todo eso me da x geométrica, la media geométrica, igual a la raíz de 28 de 4.50848 por 10 a la 39. Es un número bien grande, pero también es una raíz bien grande que vamos a sacar. Y nos da que eso es 26.074462.7. Esa es la media geométrica. Y como te habrás dado cuenta, la media geométrica se complica un poco al calcular el producto de todos los datos. Entre más sean, mayor será el procedimiento. Y la mayoría de las calculadoras sencillas no aceptan tantos datos, por lo que hay que hacerlo por partes. Es decir, obtener el producto de ciertos datos y luego dicho resultado multiplicarlo por el resto de los datos. Si es necesario volver a igualar en la calculadora, hágalo y continuar con los demás datos hasta agotarlos. Porque en la calculadora, a veces cuando vamos multiplicando ya unos 10, 12 números, ya te marca un error que ya no le da. Dale igual. Y al darle igual te obtiene el producto. Y ese producto lo sigues multiplicando por los datos que faltan, ¿sí? Y si vuelves a ser necesario, le vuelves a dar igual hasta que termine. Siempre y cuando quepa en su cantidad que tiene, y por eso ya te lo dan notación científica, ¿no? ¿Sí? Esa es toda la complicación de esta, pero es fundamental. Dice, ¿qué ventajas tiene la media geométrica? Dice, es menos sensible que la media aritmética a los valores extremos. O sea, como es de tendencia central, siempre queremos el valor que está en el centro, ¿no? Entonces, es menos sensible, quiere decir que le afecta menos si hay valores muy grandes o valores muy pequeños. Siempre va a darnos el valor del centro. Y la otra es, cuando los datos no obedecen a una distribución normal, esta permite normalizarlos. Una distribución normal es la distribución esa como de campana, que la media, la mediana y la moda están todas iguales, se distribuyen parejitos para ambos lados, pero hay veces que está cargada a la derecha o cargada a la izquierda. Y la media geométrica lo que permite es normalizarlos, como si fuera una distribución normal. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, calcula la media aritmética y la media geométrica de 1, 3 y 9. La media aritmética, pues ya sabemos que es la suma de los 3 entre 3. 1 más 3 más 9 entre 3. 1 más 3, 4 más 9, 3 entre 3, 4.33. Esa es la media aritmética. Ves que es x barra nada más. Pero la media geométrica sería igual a la raíz cúbica, porque son 3 datos, ¿sí? La raíz cúbica de 1 por 3 por 9. Pero 1 por 3 es 3 por 9, 27. Y la raíz cúbica de 27, pues es 3. Y si te das cuenta, la media geométrica sí nos dio el valor que está en el centro, 1, 3 y 9. El que está exactamente en medio es el 3. En cambio, la media aritmética dio 4.33. Quedó entre 3 y 9. Este número 9, como es muy grande, cargó los datos hacia el valor 9. Y por eso es que la media aritmética se va más hacia el lado derecho, más hacia el lado de arriba, ¿sí? En cambio, la media geométrica nos dio el 3. O sea, por eso decíamos, es menos sensible. Una de las desventajas es que es menos sensible que la media aritmética a los valores extremos. Bien. Dice, aunque la media geométrica es menos sensible que la media aritmética a los valores extremos y se ubica más al centro, esta tiene las siguientes desventajas. También tiene sus desventajas. No puede usar el valor de 0, puesto que dicho número anula todo el producto que se encuentra dentro del radical y se obtendría como resultado 0.
Entonces no puede tomar el valor de 0. No puede haber datos igual a 0. No pueden usarse un número impar de datos negativos para radicales pares, puesto que se obtiene el radical de un número negativo y no tendrá una solución real, sino imaginaria. Entonces también, si son números negativos, no puede tener valores negativos impares si la raíz es par, porque nos daría un número, una raíz imaginaria. Okay. Y nos falta la media armónica. Dice, la media armónica de una cantidad finita de números es igual al recíproco o inverso de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores. Matemáticamente se expresa. Y aquí tenemos, es la media armónica, x barra, a quiere decir media armónica, igual a n es el número de datos, entre 1 sobre x1, quiere decir entre el primer dato, más 1 sobre x2, 1 entre el segundo dato, más puntos suspensivos hasta 1 hasta el enésimo dato. O también lo podemos expresar así, como la media armónica igual a n sobre la sumatoria de 1 sobre xi, de i igual a 1 hasta n, todos los datos, ¿no? Dice, calculemos la media armónica para el ejemplo que hemos venido manejando. Y teníamos aquí, la n son 28, y tendríamos que ponerle 1 sobre 15, más 1 sobre 15, más 1 sobre el que seguía, creo que 16, más hasta llegar al último dato que es 1 sobre 50. Si luego sumamos toda esta sumatoria de fracciones en el denominador, me da 1.13096243. Si lo divido 28 entre esa cantidad, me da 24.75, 76, 75, 34. Dice, la media armónica también tiene su aplicación. Veamos el siguiente ejemplo. Vean, tiene también su chiste, ¿no? ¿Sí? Dice, una familia realiza un viaje en automóvil de una ciudad a otra y cubre los primeros 100 kilómetros a 60 kilómetros por hora, los siguientes 100 kilómetros a 70 kilómetros por hora y los últimos 100 kilómetros a 80 kilómetros por hora. Calcule la velocidad media realizada a través de la media aritmética y de la media armónica. Fíjate, o sea, los primeros 100 kilómetros lo hizo a 60 kilómetros por hora, los otros 100 los hizo a 70 kilómetros por hora y los últimos 100 a 80 kilómetros por hora. Calcular, dice, la media aritmética, pues ya sabemos, nada más es sumar x barra igual a 60 más 70 más 80, que eran los kilómetros por hora entre 3, nos da 210 entre 3 y da 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, de acuerdo a la media aritmética, diríamos que la velocidad media del viaje fue de 70 kilómetros por hora. ¿Sí? En cambio, la media armónica, entonces tendríamos que hacerlo, la media armónica es igual a 3, porque n son 3 datos nada más, y lo ponemos 1 sobre 60 más 1 sobre 70 más 1 sobre 80. Entonces arriba el 3 va a quedar igual y abajo vamos a hacer la operación, ¿sí? Entonces arriba quedaría 3 y 60, 70 y 80, el mínimo común múltiplo es 1680. Entonces, esos 1680, si lo divido entre 60, me da 28 por 1, y por eso se pone 28. Más 1680 entre 70 da 24 por 1, 24. Más 1680 entre 80 da 21 por 1, 21. Y ya sumamos y nos queda 3 sobre 73 sobre 1680. Entonces aplicamos la ley de la torta y el 3 sería sobre 1. Entonces el 3 va a multiplicar a 1680 y serían 5040 entre 73. Eso sería, en este caso, la media armónica. Y si dividimos 5040 entre 73, nos da que son 69.04109589 kilómetros por hora. ¿Sí? No nos dio como ya 70 kilómetros por hora. Dice, ¿cuál de las dos medias, o sea, la media aritmética o la media armónica, ¿no? determinará mejor la velocidad media del automóvil durante el viaje? ¿Sí? Dice, en física sabemos que la distancia se calcula distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces podemos despejar el tiempo y calcular cuánto fue el tiempo que le llevó en cada tramo de 100 kilómetros. O sea, cuántas horas hizo en los primeros 100 kilómetros, cuántas en los siguientes 100 y cuántas en los siguientes 100 kilómetros. Y luego ya sacamos bien su distancia. Dice, el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Sí? Para los primeros 100 kilómetros de recorrido serían 100 entre 60. ¿Por qué? Porque la velocidad que llevaba era 70. Tachamos los ceros y queda 10 entre 6, o sea 5 tercios de hora.
La mitad de 10 es 5, la mitad de 6 es 3, por eso queda 5 tercios de hora. Le llevó 1 hora y 2 tercios, 1 hora y 40 minutos, ¿no? Bueno, para el segundo tramo de 100 kilómetros sería el T son 100, pero sobre 70. Entonces queda 10 séptimos de hora, ya simplificado. Eso fue lo que le llevó cuando ya aumentó su velocidad. Y para los últimos tramos de 100 kilómetros, como lo hizo 80 kilómetros por hora, también 100 sobre 80, le tachamos un 0, queda 10 sobre 8, sacamos mitad en ambos lados y queda 5 cuartos de hora. O sea, hizo 1 hora y cuarto, ¿sí? Dice, sumamos los 3 tiempos y sumamos el tiempo total, sería 5 tercios, que me dio el primer tramo, más 10 séptimos, más 5 cuartos. Sacamos el mínimo común múltiplo de estos y es 84. 84 entre 3 me da 28. Por 5, 140. 84 entre 7 me da 12. Por 10, 120. Más 84 entre 4 me da 21. Por 5, 105. Si sumo lo que tengo arriba, me da 365 sobre 84. Entonces, quiere decir que ese fue el tiempo que le llevó en total. Dice, para calcular la velocidad media, despejamos B de dicha fórmula de física. Como es D es velocidad por tiempo, entonces la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, porque la T que estaba multiplicando pasó dividiendo. ¿Sí? La distancia ya lo conocemos y el tiempo también. Entonces podemos calcular su velocidad, el promedio que llevaba. Y fíjense, la velocidad va a ser igual a la distancia, que son 300 kilómetros, porque son la suma de los 3 tramos, entre el tiempo, entre la velocidad, entre el tiempo, perdón, pero el tiempo fueron 365 sobre 84. Y entonces, el 300 está sobre 1, se va a multiplicar por el 84. 300 por 84 son 25.200 sobre 365. Y si hacemos la división, nos da exactamente lo que nos dio la media armónica. 69.041095, 89.041. ¿Sí? Como podemos percatarnos, la media armónica determinó con toda exactitud la velocidad media del automóvil durante el viaje. ¿Te das cuenta? Entonces, si tiene sus aplicaciones, sí es mejor estimador en ciertos casos, ¿no? Dice, fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que reafirme sus competencias sobre el cálculo de las medidas de tendencia central para datos no agrupados, te invito a que de manera individual resuelvas la siguiente actividad. Y dice aquí, el grupo del quinto D del SETI número 158, generación 2009-2012, hicieron un ejercicio para determinar la media aritmética, mediana, moda, media geométrica y media armónica del peso corporal de sus integrantes. La tabla de la siguiente diapositiva muestra los datos que ellos aportaron. En base a dichos datos, responda correctamente los incisos que se indican. Y aquí viene, aquí está la lista de todos los alumnos y ahí están sus pesos, no están ordenados. Lo primero que van a hacer es ordenen los datos en forma ascendente, es decir, desde el más livianito hasta el más pesado. Determine la media aritmética, ahí está la fórmula con la que lo van a hacer. Calcule la moda o modas, cuál es la mediana. Determine la media geométrica, con esta ahí te pongo la fórmula, y determine la media armónica. ¿Okay? Y con la finalidad de que puedas comparar tus resultados y estés seguro de que hiciste bien tus operaciones, aquí te dejo las respuestas. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.